Estudio panorámico de la Biblia, Segunda de Corintios. Nombre del libro, en castellano, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. No todos los niños son lindos e inocentes. Algunos causan dolor y dificultad para quienes los cuidan. Lo mismo ocurre con las iglesias, especialmente la iglesia de Corinto, en su relación con Pablo. Como misionero y apóstol, Pablo tenía que lidiar con la disciplina de vez en cuando, pero con los Corinto parecía que estaba ocupado en la disciplina más que en ninguna otra cosa. Pablo en repetidas ocasiones tuvo que disciplinar severamente a la iglesia, y no por un deseo perverso de castigo, sino por un amor sincero y una legítima preocupación por la salud espiritual de la iglesia. Los corintios habitualmente estaban en problemas. Si tan solo se hubieran mantenido fieles al evangelio que Pablo les había enseñado, todo habría estado bien. Los corintios eran inconstantes y con frecuencia quedaban atrapados en un montón de problemas. Pablo tuvo que ser muy firme con ellos con el fin de mantenerlos enfocados en las cosas que eran realmente importantes. Segunda de Corintios es una carta difícil de leer por su contenido sobre la disciplina, pero es mejor aprender de la disciplina de otra persona que tener que experimentarla por nosotros mismos. El autor es Pablo y la iglesia receptora es la de Corinto. Había sido establecida por Pablo y recibió la visita de Apolos e incluso del apóstol Pedro. La iglesia de Corinto estaba plagada de problemas, mucha división, era inmoral y orgullosa, entre otras cosas. Al saber que algunos problemas no habían sido resueltos, les escribe esta carta para ministrarlos entre el año 56 y 57 después de Cristo. Habían llegado a Corinto maestros itinerantes, mostrando sus credenciales de apóstoles, y habían puesto en duda el ministerio de Pablo como apóstol. Pablo se ve forzado en esta carta a demostrar su apostolado y definir lo que es realmente el ministerio cristiano. El énfasis de Pablo es que saque sus ojos de los líderes, hombres, y los coloquen exclusivamente en Jesús. Divisiones de 2 de Corintios, 2 divisiones. Capítulo 1 al 7, el ministerio de la reconciliación. Capítulos 8 al 13, el ministerio de Pablo. Capítulos 1 al 7, el ministerio de la reconciliación. 2 de Corintios 1, 1 y 2. Es el típico saludo paulino donde incluye las palabras gracia y paz. Aparentemente es la cuarta carta que les escribe. Pablo tiene que recordarles su autoridad. No le gusta hablar de sí, mas los corintios lo dejaron sin elección. 2 de Corintios 1, 3 al 11. Ahora Pablo se refiere al consuelo que Dios le dio. Había sufrido en nombre de la iglesia, pero Dios usó estas cosas para su gloria. No solo fue consolado por Dios, sino que sabía cómo consolar a otros de la misma manera con la que él fue consolado. No es sino hasta después que escribe sobre la liberación de su sufrimiento que ve hacia el futuro, hacia la última liberación de los sufrimientos de esta vida, que la carta comienza en serio. 2 de Corintios 1, 12 al 14. Pablo afirma haberse conducido entre ellos con sencillez y sinceridad, pero esto no era suficiente para ellos. La vida cristiana puede ser difícil, pues se basa en relaciones con otras personas y estas pueden no ser sencillas. Esto no debe ser la razón para dejar las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Sin importar cómo la gente pueda reaccionar, haz lo que Dios te ha llamado a hacer, confiando en que Dios te guiará y te sostendrá aún en los momentos difíciles. Dios siempre nos consolará en medio de las tribulaciones. 2 de Corintios 15 y 2 y 4. Pablo ya había regresado a Corinto, pero la gente esperaba que volviera a visitarlos. Pablo no hacía promesas que no pensaba cumplir. Por el contrario, quería que su sí sea sí y su no, no. La buena noticia es que Dios es siempre fiel y todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para la gloria de Dios a través de nosotros. 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 2, 5 al 11. En la primera carta, Pablo disciplinó a un hombre inmoral y la disciplina funcionó. Esta persona se arrepintió y Pablo insta a la iglesia a que sea restaurada la comunión con los hermanos. Muchas veces la iglesia no perdona al hermano caído y no busca su restauración, sino tan solo su expulsión.
La disciplina es administrada para lograr el arrepentimiento y no como un castigo punitivo. Segunda de Corintios 2, 12 al 17. Pablo describe un desfile militar luego de alcanzar una victoria. Mas a Dios gracias, que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Segunda de Corintios 2, 14 y 15. Como el incienso que se levanta al paso de los vencedores, el Evangelio de Jesús es aroma de vida a los que se salvan. Segunda de Corintios 3, 1 al 6. Mientras que los falsos apóstoles traían cartas de recomendación para Pablo, los corintios eran su carta de recomendación, la prueba de su ministerio. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros, carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones que sienten. Segunda de Corintios 3:3. La gente no leerá la Biblia, pero sí leerá nuestra vida. Somos cartas vivas de Dios, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3:6. Segunda de Corintios 3:7 al 18. Pablo compara el antiguo pacto de muerte con el nuevo pacto de vida. Cuando alguien llega a la fe, el velo es quitado y por primera vez experimenta la verdadera libertad. Por cuanto todos se conviertan al Señor, el velo se quitará. Segunda de Corintios 3:16, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17, Segunda de Corintios 4:1 al 6. Pablo afirma que el mensaje del Evangelio está oculto para algunos, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Segunda de Corintios 4, 7 al 18. Pablo nos habla de la perseverancia a pesar de las pruebas. Los creyentes nos mantenemos firmes en Jesús. Sí es cierto que el creyente sufre, mas Dios usa nuestro sufrimiento para su gloria. Por lo tanto, no nos desanimemos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día en día, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Segunda de Corintios 4, 16 y 17. Sea lo que sea que estés viviendo, confía en que Dios lo va a usar para tu bien. Aunque no lo entiendas, espera en Jesús. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 5, 1 al 11. Todo creyente dará cuentas ante el tribunal de Jesucristo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Segunda de Corintios 5:10, Segunda de Corintios 5:12 al 21. Pablo les había predicado el Evangelio. Jesús murió por ellos, se levantó de los muertos y transformó la vida de los que creían. Todos los que entregan su vida a Jesús se convierten en nuevas criaturas y son reconciliados con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Al que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 6:1 al 13. Pablo soportó innumerables dificultades con el fin de garantizar el Evangelio de Jesús puro y sin mancha. Segunda de Corintios 6:14 y 7:1. Pablo les recuerda que como hijos de Dios no pueden caminar en inmoralidad. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 7, 2 al 16. Cuando
Pablo fue a Macedonia, Tito le dio noticias del arrepentimiento de los corintios, y esto le trajo gozo. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7:10. La tristeza del mundo produce resultados mundanos y temporales. La disciplina según Dios produce tristeza que conduce a un verdadero arrepentimiento. Capítulos 8 al 13, el ministerio de Pablo. Segunda de Corintios 8, 1 al 24. Los capítulos 8 y 9 hablan de una ofrenda que Pablo estaba recogiendo para los cristianos en Jerusalén. Pablo animó a todas las iglesias que él había fundado a contribuir. Durante su tercer viaje misionero, visitaría todas estas iglesias, recibiría la ofrenda y las llevaría a Jerusalén. Pablo escribe de la generosidad de las iglesias de Macedonia, quienes a pesar de su pobreza dieron en abundancia. Los macedonios entendieron que el ofrendar era un acto de adoración al Señor, y esta es exactamente la forma que debiera ser para los corintios y para nosotros. La razón por la que los corintios debían dar era porque seguían el ejemplo de Jesús, quien lo dio todo por nosotros. Pablo escribe que aunque Jesús era rico, se hizo pobre, para que nosotros podamos llegar a ser ricos en él. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 9:1 al 15. En la forma de hacerlo tenían que empezar ahora y no esperar hasta el último minuto. Pablo no quería llegar y sorprenderlos al encontrarlos no preparados. Si cada semana se paraban un poco de manera regular, el dar sería para ellos un motivo de gozo y no una obligación. Pablo los anima a dar con generosidad y alegría. Pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Esto es dar en el Nuevo Testamento. No es una obligación ni una manipulación, es un acto de adoración, es confiar en el Señor, es adorar a Jesús con alegría en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. Segunda de Corintios 10, 1 al 18. Pablo vuelve al tema de su autoridad. Los falsos maestros podían volver y los corintios ya habían sido engañados una vez, y Pablo quería evitar que esto vuelva a ocurrir. Exteriormente Pablo parecía débil, experimentó sufrimiento, no alardeaba de sí mismo, ni hablaba con elocuencia. Pablo deliberadamente eligió ser humilde y no quería presumir, pues era mejor gloriarse en el Señor. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Pero si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda de Corintios 10, 17 y 18. Segunda de Corintios 11, 1 al 15. La iglesia de Corinto resultó ser peligrosamente ingenua. Recibía a cualquier maestro al punto de poder encontrarse recibiendo un evangelio diferente. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo toleran bien. Segunda de Corintios 11:4. Pablo nunca tomó ventaja de los corintios, a diferencia de los falsos maestros, porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero tal como sus obras, así será su fin. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 16 al 33. Tenemos información biográfica detallada de Pablo en sus propias palabras. Sus sufrimientos aumentaron considerablemente con el tiempo. Fue encarcelado, golpeado, naufragó varias veces y en constante peligro. Estos eran los verdaderos atributos
de un apóstol del Señor. Además de todas estas cosas, Pablo todavía tenía la preocupación por las iglesias. Esto es lo que Dios le había dado para hacer y estaba contento en hacer esto. Pero esto le rompió el corazón cuando su preocupación por la iglesia fue rechazada por los corintios. Segunda de Corintios 12, 1 al 10. Pablo se jacta ante los superapóstoles de la experiencia personal que tuvo en el cielo, versículos 1 al 6. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, segunda de Corintios 12, 7. Dios le dio una revelación instruyendo a confiar en la gracia de Jesús. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Es en su gracia donde está la verdadera fortaleza, de que podemos alardear que no sea del amor y la gracia de Jesús. Fuera de él no tenemos nada. Segunda de Corintios 12, 11 al 21. Pablo amaba a esta iglesia y prometió volver a visitarlos. Su único deseo era que su arrepentimiento permanezca y que los que aún no se habían arrepentido lo hagan. Segunda de Corintios 13, 1 al 10. Cuando Pablo regrese no lo hará en humildad. Si lo obligan a mostrar su autoridad, la demostrará. No es lo que Pablo desea hacer, pero no dudará en hacerlo si lo cree necesario. Espera que esto no ocurra. Los corintios necesitaban examinarse para ver si aún estaban en la fe. Versículo 5, segundo de Corintios 13, 11 al 14. Esta es una corta despedida. Pablo los encomienda a Dios y los exhorta a ser fieles en la unidad del amor y la paz. Por lo demás, hermanos, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y amor estará con ustedes. Segunda de Corintios 13:11. Es una carta dura pero necesaria, no solo para los corintios, sino para la iglesia de la actualidad. Muchos cristianos se apartan fácilmente de la doctrina bíblica para seguir cualquier enseñanza que supuestamente nos hace aceptables al mundo. Tengan cuidado de no apartarse de la verdad. No dejes lo que sabes que es verdadero. Muchos cristianos se hallan en lugar de Pablo atravesando por sufrimientos. Necesitas confiar en el consuelo de Cristo. Aférrate a lo que Él ha hecho por ti en la cruz y recuerda que su gracia es suficiente para ti. Si lo tienes a Él, no necesitas nada más, lo tienes todo. No te desanimes. De hecho, es en nuestra debilidad que Cristo nos hace fuertes. Nuestros sufrimientos no son solo momentáneos y un día vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Espera y confía en Él. Amén. Esta es palabra de Dios.